Palazzo Vecchio, en español Palacio Viejo, se encuentra en la Plaza de la Signoria, en Florencia, Italia. Alberga las oficinas del ayuntamiento de la ciudad, con las principales salas abiertas al público como museo. Pueden verse murales y cuadros de artistas célebres de la escuela florentina. Llamado en principio Palazzo Nuovo, se cambió por el Palacio de la Signoria, organismo principal de la República Florentina, en el siglo XV. Después se conoció como Palacio Ducal, al establecerse allí su residencia Cosme I de Medici en 1540. Después, en 1565, empezaría a llamarse Palacio Vecchio al haber mudado Cosme al Palacio Pitti. En las excavaciones iniciadas en el año 2000 han sido descubiertas una serie de estancias que han sacado a la luz varios restos de distintas épocas. Entre los más interesantes hay 3 salas accesibles al público desde 2008. Se han encontrado pozos con monedas, joyas, ánforas y hasta esqueleto de un niño que debía pertenecer al siglo I después de Cristo. Al final del siglo XIII, la ciudad de Florencia decide construir un edificio para procurar a los magistrados una eficaz protección en aquellos tiempos turbulentos y al mismo tiempo celebrar la importancia de su gobierno. El palacio, en aquellos tiempos llamado Palacio de los Priores, Arnolfo incorporó la antigua torre de la Vaca utilizada como parte baja de la torre actual. En esta primera construcción, las arcadas del antiguo romano fueron utilizadas como prisiones. El palacio actual es fruto de otras construcciones y ampliaciones sucesivas entre los siglos XIII y el siglo XV. El duque de Atenas inició las primeras modificaciones en el periodo de 1343 al 44, agrandándole sobre la vía de la Nina y otorgándole el aspecto a una fortaleza. Entre 1540 y 1565 fue la residencia del duque Cosme I de Medici, el cual creó una nueva serie de apartamentos para poder alojar a la corte, a los huéspedes de la propia familia. La reestructuración de parte del palacio y de sus salas, incluyendo el Salón de los 500, fue encargado al polifacético artista, pintor, escritor, arquitecto e intelectual Giorgio Vasari, a final del siglo XVI. El nombre de Palacio Viejo fue adoptado cuando el duque Cosme I y su esposa se trasladaron a la nueva residencia, el Palacio de Pitti, en 1565. En ese momento se encargó a Vasari la creación de un corredor llamado Corredor Vasariano, que unía los 3 edificios más importantes para el gobierno de Florencia: el Palacio Vecchio, los Uffizi y el Palacio Pitti. Este corredor discurría casi 1 kilómetro por encima de la ciudad, pasando por el famoso Ponte Vecchio. El palacio ganó nueva importancia cuando se convirtió Florencia en capital del Reino de Italia. La gran parte del palacio es hoy un museo dedicado
a la propia historia y obras del propio palacio, aunque se mantiene como sede del poder toscano. Alberga el ayuntamiento y las oficinas del alcalde. En la parte antigua se diseñaron troneras para la defensa del palacio, por los cuales se lanzaba agua caliente y piedras. El David, obra de Miguel Ángel, estaba colocada en uno de estos troneras. Fue dañado en uno de los ataques al caerle una piedra sobre el brazo. Desde esta ronda de guardia se puede acceder a la torre de Amolfo, que cuenta con una altura de 95 metros. Esta no solo servía para vigilar los exteriores de la ciudad, sino que también sirvió como prisión para reos importantes. En lo alto de la torre, un león de bronce culmina la parte más alta y elevada del palacio. La peana del palacio es el llamado arengario, zona donde se hacían las arengas públicas. Desde este lugar los priores asistían a las ceremonias ciudadanas que se realizaban en la Plaza de la Señoría. El David de Miguel Ángel fue colocada en la plaza en 1504, mediante un entramado que permitía transportar la pesada estatua sin que ésta tocara el propio carro que la llevaba, debido al gran peligro de fracturarla. En el año 1873 se trasladó a la galería. 353 fueron pintados una serie de emblemas que simbolizan algunos aspectos de la República Florentina. Una cruz roja sobre fondo blanco representa al pueblo de Florencia. Normalmente se utiliza para señalar las cosas que son públicas. La Torre de Ardolfo fue construida en torno a 1310, cuando el cuerpo del edificio estaba casi terminado. Tiene una altura de cerca de los 94 metros. La torre se apoya sobre una casa-torre persistente, llamada Torre de la Vaca. El Salón de los 500 está decorado con murales de Giorgio Vasari y sus habitantes, mientras que la capilla de Leonor de Toledo fue decorada con alfresco por Bronzino, a destacar la escena del paso del Mar Rojo. La llamada Sala Verde tiene el techo decorado con pinturas de Ghirlandano, quien igualmente decoró el comedor con la pintura de la coronación de Esther. La sala de la audiencia cuenta con murales sobre el general de la antigua Roma, Marco Furio Camilo, pintado por Saviatini. El Salón del Cinquecento es la cámara más importante. Tiene una longitud de 52 metros por 23 de ancho. Fue construida en 1494 por orden de Savonarola, quien, reemplazando los Medici, después del exilio del líder militar de la República, quería una sede para el Gran Consejo, formado por 500 miembros. A Leonardo se le encargó en 1503 la pintura del muro de una famosa victoria en batalla de Angari que ganaron los florentinos. En los muros hay enormes frescos que describen batallas y victorias militares
importantes de Florencia sobre Pisa y Siena. El techo lo confirman 39 paneles, que también fueron construidos y pintados por Vasari y sus asistentes, representando grandes episodios de la vida de Cosmo I. Los barrios de la ciudad y la misma ciudad entera es una escena de la glorificación como gran duque de Florencia y Toscana. En el lado norte del salón, iluminado por enormes ventanas, se eleva la escena llamada La Audiencia, construida por Bartolomeo Bandinelli para Cosmo I, para recibir ciudadanos y embajadores. Por encima de los frescos de los eventos históricos se encuentra Bonifacio VIII, dando a los embajadores su bendición. Y mirando donde están los florentinos, dice: vosotros, los florentinos, sois la quinta esencia. En los nichos hay esculturas de Bandinelli. En el centro la estatua de León X. A la derecha de las estatuas, Carlos V coronado por Clemente VII. Las 6 estatuas a lo largo de los muros representan las misiones de Hércules. En el nicho central, en el sur del salón, se encuentra el famoso grupo de mármol El Genio de la Victoria,